Hola. Vinieron. ¿Cómo habíamos quedado? Qué alegría. Fuerte el aplauso para ustedes, por favor, por haber... Qué lindo recibimiento. Qué lindo estar acá, me pone contento, en serio. Estoy haciendo eso últimamente, cosas que me ponen contento y me hacen feliz, lo intento al menos. Y estar acá claramente es una de ellas. Me gusta mucho estar en mi ciudad, en Buenos Aires, estar con ustedes un ratito. Y por suerte este último tiempo tuve la oportunidad de ir a otras ciudades, a otros países, a hacer mi show. Y conocí costumbres, comidas, gente. Lo único que no me gusta tanto de viajar es viajar, justamente. Porque yo soy muy quisquilloso y no me gusta estar cerca de mucha gente. Y por lo general lo tengo que hacer en avión. Y en avión siempre nos rozamos, me invaden mi espacio personal y yo el de ellos y me incomoda mucho. Pero hace poco, por primera y tal vez única vez en mi vida, me tocó viajar en primera, en business. Pero fue un error administrativo, no, ni en pedo lo pago. Prefiero comer antes. No. Fue un error que sucede cada tanto, que es un concepto que yo no logro comprender, que es que habían sobrevendido el vuelo. Que no entiendo la lógica detrás de ese error, porque es fácil, es matemática de las más simples. Cualquier cosa al encargado que le pase en mi teléfono y me consulte antes. Tenemos 100 asientos y queremos vender 130. No, frenada en 100. No, pero es que yo, es que sos un imbécil, por eso. Entonces llego ahí al mostrador de mi aerolínea y me dice, no, señor, hubo un inconveniente, hemos sobrevendido el vuelo, pero no se preocupe que nosotros lo resolvimos y usted va a viajar en primera. Y yo por fuera estaba muy bien, como corresponde. Ustedes generaron el problema y lo estaban resolviendo. Me parece perfecto. Y por dentro estaba... Ok. Bárbaro. Y además va a contar con el servicio de Priority Pass. Fenomenal. ¿Qué sería eso? No, que va a pasar antes que todos al avión. Muy bien, como corresponde, por lo que pagué. Y llego ahí a la puerta por donde salía mi vuelo y vieron que ponen ahí como unas filas, unas cintas delimitando, discriminando, como corresponde. Y yo me pongo ahí en el Priority Pass y me pongo ahí, ponen una cinta adelante entre las dos columnitas de metal y yo me les tiraba un poquitito, así estaba más adelante que los que van adelante. Atrás mío no había nadie, porque los millonarios que pueden pagar eso ya saben que se suben cuando quieran, ya saben que el mundo es de ellos siempre, no solo ese día. Yo estaba ahí y veo que al lado mío había otra cinta y cuando arrancan a subir al avión, abren esa cinta primero y empieza a pasar mujeres embarazadas, con bebés a UPA, gente en silla de ruedas. Y digo, ¿qué está pasando, señorita, acá? ¿Cómo es la cosa? Por 2 segundos estaba en primera y ya era una persona inmunda yo. ¿Qué está pasando acá? ¿Cómo es el asunto, Porque su pase es más priority que el mío, de repente, ¿cómo es? No, señor, como usted puede apreciar, hay gente que tiene problemas de movilidad que necesitan así. Y a mí qué me importa, es culpa mía que su mamá ya fue durante el embarazo, de repente. ¿Cómo es el asunto, Entro, cuando subo al avión, mi memoria muscular fue hacia atrás, porque es donde estoy acostumbrado a ir siempre, bien cerca de la cola, pero me dicen, no, hoy podés ir adelante, digo, adelante, ¿qué tengo que ir? ¿Con el chofer cebándole mate para que no se duerma? No, señor, adelante de la cortina. ¿Qué cortina? Hay una cortina, un camiré adelante de la cortina. Corre la cortina, ¡oh! ¡Primera! Guacho. Lo primero que detecto ahí adelante es que las butacas, los asientos están diseñados como para que entre un ser humano. ¿Puedes creer? Una persona completa entra ahí sentada si quiere. Inédito. Y yo estaba acostumbrado a los asientos de atrás que son un pituto así que uno tiene que encastrar el ano más o menos. Claro, ahí adelante me sobraba espacio de ambos costados. Yo de hecho me senté así un costadito por si le tocaba a alguien acá para compartir como me enseñaron. Pero no, era todo mío, todo a mi disposición estaba. Y empiezo a revisar todo porque nada, iba a ser la única vez, aprovecho que sea inolvidable. Empiezo a tocar todos los botoncitos que había.
uno me prende la luz, otro un hilito de aire me tira acá, muy lindo, otro pum, y no pasaba nada y me aparece una azafata al costado. Y me dice, señor, ¿qué desea? Y digo, no sé, me agarrás desprevenido, ¿no? Paz mundial. Y 1.000.000 de deseos más, ¿no? ¿Qué? No soy un genio, ¿no? Porque soy la azafata. Usted me llamó con ese botón. Ah, no sabía que con esto la llamaba. Bueno, ahora lo sé, la voy a molestar todo el viaje, no se preocupe. Sigo tocando botoncitos, toco uno, se me va el asiento para atrás, pero el respaldo me quedó más recto que mi cama, 181 grados, era un poquito más. Mejor, así le podía ver las medias a los desgraciados de atrás que no habían podido pagar bien como uno acá adelante. Claro, yo estaba acostumbrado a los asientos de siempre del avión, la parte de atrás, que vieron que son así las butacas del avión. Vos te sentás y decís, ahora sí que voy a tener un feliz vuelo. Y todavía no despega el avión y digo, me voy a dar un lujito, la voy a reclinar. Tuki, ahí está. Ahora sí me voy a poder relajar las próximas 18 horas. Y viene la azafata atrás, vieron que siempre pasan las azafatas. Señor, ¿usted cómo saben que la recline si no hay ninguna diferencia? ¿Qué pasan con un transportador fijándose? Señor, no puede reclinar. No, ya sé, no puedo reclinar. Porque si la reclino antes del despegue, se caen las alas, ya lo sabemos. La voy a poner de vuelta donde estaba, no se preocupe. En realidad te hacen así porque es como que le estás haciendo una alabanza a la gente de adelante que puede pagar. No merecemos mirarlos directamente a los ojos. Me quedo ahí revisando todo y había como un estuchecito con unos asuntitos adentro. Digo, ¿cómo es esto, señorita azafata? ¿Cuánto vale esto? Y dice, no, esto es gratis. Muy bien, porque yo pagué acá. Bueno, empiezo a revisar todo antes de que se den cuenta. Y había un par de medias, había feo, pero gratis, lindo. De repente era hermoso. Una mantita polar, pero cerrada, nueva, a estrenar, de pozo. No era como la mantita que yo estoy acostumbrado, que tiene baba y lagaña del anterior. Como decir, qué lindo, me la calentaron, pensaron en mí. No, fue el trasero de ese señor que está bajando en ese momento. Había un pack de cremitas, que había 3 cremitas. Yo nunca me pongo cremita, no me compro porque me da, viste, me da como un cosito, impresión, pero eran gratis, no había despegado del avión, yo estaba todo brillante, me resbalaba en la butaca. Una tenía un toque de olor a menta, era dentífrico, me había puesto acá todo en las patas, pasta de dientes, no tengo ni una carie en los tobillos ahora, van a ver. Y cuando bajo ahí del vuelo, obvio, me la guardé, la valijita, de recuerdo, era la única por ahí que iba a haber en mi vida. Y veo que todos los millonarios de alrededor las dejaban ahí tiradas, las valijitas. Claro, porque ellos no es la primera que ven y se la pueden comprar cuando quieren. Las dejaban todas ahí, revoleadas, ¿vos te parece? Y me las robé todas. Más vale. Ni había llegado a donde estaba yendo y ya tenía regalo para todos los compas acá cuando volvía. Pero no me dejen mentir, ahí adelante te dan un cinturón de seguridad extra. Nadie sonríe con este dato, porque uno cae en la cuenta de que la vida de los de adelante vale más que la de los de atrás. Y a mí me parece perfecto. Sobre todo ese día. Pero hay un cinturón extra, está el de siempre de acá, y te ponen uno así cruzado, como el del auto adelante. Te cuidan más. Y yo veo que todos se lo empiezan a poner cuando está por despegar el avión, y yo busco el mío y no lo tenía. Digo, no, se dieron cuenta que no pertenezco. No, lo que pasa es que estaba muy embutido en la butaca, entonces yo no lo encontraba y vino la azafata y me lo pone y me dice, ya sabemos que no perteneces acá, nos dimos cuenta. Claro, yo toda la vida pensando que este cinturón era suficiente. ¡Obvio que no es suficiente! Es un bicho que va a 1000 kilómetros por hora. Llega a chocar o a frenar de golpe esto, no hace nada. Va así, te parte en dos, vuela el torso y las piernas para adelante, salpicando. De hecho, para eso están las cortinitas, para que los ricos no se salpiquen de sangre humilde.
Te contagias de pobreza, si no. Cosas que me hacen bien. Hacerme el rico por un día nomás. Otra cosa que estoy haciendo que hace bien, que yo venía escuchando, esto hace bien, comer saludable. Comer saludable, porque yo venía escuchando que comer saludable te alarga la vida. Y es verdad, te alarga la vida, pero lo que no te avisan es que los años que ganás los perdés yendo a verdulerías, a dietéticas orgánicas, poniendo cara de este tofu tiene gusto a suela de mocasín. Como que ganás años en una vida que no merece la pena ser vivida. Eso no te lo avisan. Quiero intentar comer más saludable. Fui, no sé, a la verdulería y me compré unas frutas, unas verduras y la verdulera, re buena onda, me dice, llévate unas frutillas que están bien grandotas en esta época. Y le digo, sí, mirá, parecen sandía. Y me dice, no, esas son las sandías, las de al lado son las frutillas. Y me llevé unas frutillas y unas frutitas más y llego a mi casa, estoy ordenando todo, meto las frutillas en la heladera, ordeno el resto de las cosas y digo, ya que estoy, me voy a comer una frutillita. Y voy, me agarro una frutilla y cuando la voy a agarrar ya estaba todas cubiertas de hongos directamente. ¿Cuánto les duran las frutillas? No las llego a comer directamente. Yo lo que definí últimamente es que para que no se me pudran las frutillas, lo que hago es las compro, llevo a mi casa, las tiro a la basura directamente y me evito toda esa parte. Digo, bueno, voy a comer saludable, no sé, me hago carne con ensalada. ¡No! ¡No, carne no, que tiene mucho colesterol y te tapa las arterias y te morís! Bueno, calmate, ¿quién sos? ¿Qué te pasa? Bueno, no sé, compro una lata de lentejas. ¡No! ¡No! Lenteja en lata no, que tiene mucho sodio y te morís. Bueno, por ahí quiero morirme a esta altura, no sé. Si esas son mis opciones. Bueno, no sé, tuve que comprar lenteja seca, porque tengo que consumir el hierro que no tengo con la carne, y entonces lenteja seca es saludable. Pero hay que ablandarla, en remojo hay que dejarla las lentejas. Nadie me avisó a mí. Crocantes. Dios santo, qué crocantes son. 45 minutos tardan en ablandarse. 45 minutos tardan. Yo las miraba pensando, la cantidad de milanesa que me puedo estar comiendo en estos 45 minutos. 45. Me cuelgo y la dejo ahí. El otro día saqué la cuenta. Si en una vida promedio vos comés lentejas una vez por semana, al final de tus días vas a haber estado esperando 3 meses que se ablanden. 3 meses por evitar tener colesterol, 3 meses esperando que se ablanden las lentejas para que no se te tapen las arterias. ¿Saben cuánto tiempo dura una operación de triple bypass? 12 horas nomás. ¡Coman carne! Ese es mi mensaje para la juventud. Encima yo siempre me olvido y empiezo a cocinar cuando tengo hambre hace mucho tiempo. Entonces lo que hago es la estiro un poquitito más, entonces subo el horario del almuerzo, bajo el de la cena y uno ambas comidas en una. Así cocino menos. Está buena. El mes pasado adelgacé 17 kilos ya. Y lo que hago muchas veces para no tener que cocinar es pido por alguna aplicación de delivery en el telefonito. Pido, me mandan las lentejas ya remojadas y todos contentos. Y lo que pasa mucho con las aplicaciones de delivery, que los chicos que hacen las entregas, por lo general, por la edad que tienen, por el tipo de trabajo que llevan, escuchan muchos podcasts para acompañarlos. Y muchas veces el ejemplo de ese podcast es Aislados, el podcast que hago yo con 3 amigos comediantes más. ¿Conocen Aislados? Aguante. Entonces muchas veces cuando nos vienen a traer y atiende cualquiera de los 4, nos dice, vos sos el de Aislado, ¿cómo está? ¿Todo bien? Mandale saludos a los otros 3. Y nosotros, nada, siempre que nos juntamos los 4 nos mandamos los saludos que nos debemos, nos ponemos al día con eso y ahí recién empezamos a charlar. Y el otro día me toca el timbre un repartidor y era un venezolano simpatiquísimo y me atiende así de simpático, muy bien. Pero no iba haciendo así porque sería rarísimo ir en una bicicleta haciendo eso sería una ambulancia más que un repartidor de... Y
Me atiende y me dice, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Le digo, sí, todo bien, vos, sí, todo bien, tomá el pedido, me dice. Y me estoy yendo y me dice, pará, discúlpame, ¿te molesto con una foto? Y le digo, no es ninguna molestia, vení para acá, chabón, vení para acá. Me lo traigo, lo abrazo. Yo estaba en pijama, eran las 3 de la tarde recién. Y lo abrazo y le digo, ¿te los cruzaste alguna vez a Nico, a Luqui, a Nanutria? ¿Te los cruzaste alguna vez? Y él estaba como medio timidón, así con el teléfono. Y digo, dale, sacá la foto, que no pasa nada, dale, chabón, dale, sacá. Y me dice, sí, no, pero al pedido le tengo que sacar la foto. ¿Ustedes logran tomar dimensión de la incomodidad de ambos? Porque para mi orgullo fue un baldazo de agua fría. Pero él estaba haciendo su trabajo muy profesionalmente y de repente un completo extraño invade su espacio personal atrayéndolo hacia su inmundo pijama mientras le pregunta por 3 desconocidos y lo obliga a sacarse una foto. Decí que existen otras aplicaciones porque esa me banearon instantáneamente y lo bien que hicieron. Cosas que me hacen bien, molestar a la gente. Otra cosa que estoy haciendo que hace bien, natación, que me venían diciendo, natación hace bien, es muy saludable, hace bien. Y es verdad, es saludable natación. Aburrido, como no hay otra cosa, porque estamos muy mal acostumbrados a estar todo el tiempo distraídos con una pantalla delante de nosotros. Estamos todo el tiempo ahí con la pantallita del teléfono, decís, bueno, voy a trabajar un rato, va a la pantalla de la compu, decís, bueno, voy a relajar un rato, va a la pantalla de la tele. En el agua no hay pantalla que aguante. No, señor, te da un cortocircuito, ya probé, no recomiendo. Estás vos solito ahí adentro, ¿eh? En realidad no estás tan solo. Al lado tuyo están nadando los peores momentos de tu vida, las vergüenzas que querés olvidar y no lo lográs, las respuestas a discusiones que se te ocurrieron demasiado tarde y ya perdiste. Nadando incansablemente a tu par, y yo mientras voy pensando, tal vez, si dejo de nadar, todo se resuelve en unos instantes. Viene el guardavidas y me salva y le digo, ¿qué te metés vos? Andá a hacer tu trabajo. Igual si puedo rescatar algo de esta actividad, de esta disciplina, es que al menos puedo ir cuando no hay mucha gente en la pileta, en la piscina. Porque la mayoría de los mortales trabaja de lunes a viernes, de 9 a 18. Yo, no. Como que en ese rango horario yo estoy disponible. Me gusta más que al pedo, como estaban pensando. Entonces yo puedo caer a la pileta un martes a las 3 de la tarde que no hay nadie. Hay comediantes nadando en ese horario. Comediantes y jubilados, en realidad, que somos los únicos que tenemos las tardes disponibles. Y no hay mucho comediante que digamos en la pileta. Es mi forma de contarles y de justificar que me estoy rodeando muchísimo de gente de la tercera edad últimamente. Pero qué sé yo, está bueno, yo ya le agarré el gustito. A rodearme no es que es el gustito que tiene una señora, no hay ese nivel de confianza todavía, ya llegará. Pero porque son gente tranquila, que está en otro ritmo, porque ya las vivió todas, entonces te cuentan historias lindas, te escuchan. Son un poco racistas, sí, pero están al borde de la muerte, no representan un peligro real para la sociedad. Con los caballeros coincido mucho en el vestuario. Porque llega una edad en la que el hombre ha perdido cualquier vestigio de vergüenza con respecto a su desnudez y vaya que lo hará notar. Entonces yo por ahí estoy cambiándome en el vestuario, qué sé yo, y ellos entran de la pileta y ya están desnudos inmediatamente. No. No mires que soñás, no. Y se secan, mucho tiempo invierten de sus últimas horas en el secado personal. Ya te secaste. Vestite un poco. ¿Cuánta sequetud más querés conseguir? Ahí se va a vestir, se va a agarrar algo del bolso. ¿Qué se va a poner? La camiseta. De repente estoy con Winnie Pooh acá al lado. Porque, a ver, a mí lo que me impresiona, lo que me incomoda levemente, yo no sé si acá hay personas de la tercera edad o gente que esté en contacto con ellos, al desnudo.
por algún exótico motivo, yo no voy a andar averiguando nada, pero esto es como un spoiler de la vida del hombre. A ver, ¿cómo lo digo delicadamente? Los huevos siguen creciendo. Es así, se siguen estirando. Es la gravedad, es la naturaleza, quién sabe. Pero el huevo misteriosa e innecesariamente largo, el pito no, ¿eh? ¡No! El pito a los 12 años no se te mueve un milímetro más. El huevo se estira, se escapa, se alarga, se aleja, se quiere independizar. Es como la Cataluña de la ingle. Dice, ya estuvimos mucho rato juntos, déjame un poco. No sé de dónde sacan la piel, pero la encuentran. Y es el bungee jumping más lento de la historia de la humanidad. Y encima la gente grande usa la ropa que estaba de moda en su última juventud, en los 40 y tantos. Y se ve que en esa época estaban de moda los shorts de baño bien cortitos. Y no estaría siendo la mejor combinación del universo el short corto con los huevos largos. Porque es evidente que ante el primer descuido se te va a asomar un poquitito. Y yo caminando te la perdono. El tema es que cuando van nadando queda como una estela en el medio. ¡Que es incareteable eso! Y encima nunca es simétrico el asunto. ¿Vieron? Siempre uno tiene que ser un poquito más largo que el otro. Entonces vos ves que el tipo arranca nadando derecho, pero se empiezan a ladear un poco. Terminan todos nadando en círculo en el medio de la pileta, como que le queda el timón a estribor. Y viste, para saber la edad que tiene un árbol, vos lo que tenés que hacer, agarrás, le cortás así el tronco y te fijás y tiene como unos anillos concéntricos y los contás y según la cantidad que haya es la edad que tiene ese árbol, ¿no? Que tenía en realidad porque lo acabas de matar, pero bueno, sabés los cumpleañitos que vivió, que eso es lo más importante de todo. Vos para saber la edad que tiene un caballero adulto, lo que le tenés que medir es el largo de las medias. Porque sin razón aparente, hasta este instante, el caballero a medida que va envejeciendo se pone las medias cada vez más altas. Cada año que pasa las tira un poquito más arriba. Entonces es fácil, vos lo que le tenés que medir es la parte más alta de las medias y la parte más baja de los huevos. Esa distancia es la esperanza de vida de esa criatura. Tuki tuki y la quedó. Es un dato chequeable en cualquier vestuario. A las señoras me las cruzo en la piscina. En el vestuario ya me han explicado que no. Yo no me voy a poner a discutir a esta altura. Y la gente que sabe algo de natación, que al menos toca la disciplina de oído, sabrá que hay 4 estilos básicos de nado homologados, que son crawl, pecho, espalda y mariposa. Pero hay un 5º estilo que no es tan popular, que uno se lo cruza sobre todo los martes a las 3 de la tarde, que es el denominado estilo señora. Que si hay alguna acá no tema en corregirme porque yo no lo tengo muy ensayado, pero para que entiendan a qué me enfrento más o menos, es algo similar a esto. El guardavidas a la tarde tiene una varilla larga y las va picando a ver si están bien. No, sí, tesoro, ya respiré antes, no te preocupes. Uno se tira y hace ida y vuelta y ellas con ese remolino se mueven nada más. La única fuerza cinética que será ejercida sobre sus cuerpecillos. Solo un chabón tiene más o menos mi edad y vamos siempre en el mismo horario con él porque estamos siempre compitiendo. A ver quién nada más rápido, quién hace más idas y vueltas, quién se la banca más. Estamos siempre compitiendo. Él no sabe, pero siempre competimos. Lo tengo alquilado al gil ese. Y no te puedes meter así nomás en la pila. Hay que hacer ahí como unos preparativos en el vestuario. Bueno, el short de baño. Yo me pongo unos taponcitos en el oído para que no me entre agüita en el tímpano. Muy sexy, ya lo sé. Hay que usar antiparra, lente de natación, porque para ubicarte en tu carril, ¿viste? Yo debo reconocer que arranqué un poquito sobrado. Dije, ya fue, yo voy con lo que tengo, pa. Y fui con lo que me habían traído los Reyes Magos, ¿viste? Ese enterizo acá. Le saqué el snorkel porque ya soy grande. Me mandé con esto acá, me zambullí, me quedaron instantáneamente de riñonera.
porque tenía la goma vieja, no contaba con la sopapita pertinente que amerita la ocasión. Entonces a la salida me compré los Posta, los lentes de natación profesionales. Y quien usó alguna vez unas antiparras profesionales coincidirá conmigo en que lo que las caracteriza principalmente, si uno se fija bien, es que duelen un montón. No tienen consideración alguna por el bienestar humano, se te hinca en la cuenca del ojo, te abraza el globo ocular completo tocándote el nervio óptico atrás para hacer cortocircuito. Vos te das cuenta que te la pusiste bien cuando empezás a ver todo en sepia. Hay como un ojito trabado para cada lado, te queda, qué desgracia, viejo. Y si como para esta altura todo eso no fuera humillación suficiente, y para coronar el disfraz de imbécil, la gorrita, pa. Y hay dos tipos de gorra, como dos tipos de persona existe. Vos tenés la gorra barata, accesible, es económica de tela que no ajusta del todo, que te queda ahí flameando como el pitufo olímpico. Yo tengo esa, poco pretenciosa, cumple su cometido, me dejan pasar, a mí me alcanza. Pero una vez probé la otra. La profesional. Esa que es de una tela brillante, no sé si de látex o silicona, es ajustada, tirante, chiquita. Entre 6 o 7 señoras en ronda me tuvieron que ayudar a ablandar esa basura. Porque vos no te la pones esa gorra. No, señor. Ella te permite acceder si está de buen humor ese día. Ya abrirla debería contar como ejercicio. Es cardio eso. Y donde cerró, cerró, amiguito, ¿eh? A ver si te la vas a andar acomodando esa gorra. ¿Te quedó la ceja adentro? No te verán la ceja las señoras aquella tarde. Te funde la oreja al cráneo. Te tira individualmente de cada cabellito para que no te olvides que la vida es sufrimiento. Esa te la pusiste de costado, te la quisiste acomodar, te giró el cuero cabelludo completo. Te queda la raya al medio transversal, así te tenés que peinar después. Qué miseria, viejo. Y yo uso gorra. Primero porque es obligatorio, no me dejarían ingresar al natatorio, no me puedo hacer el cocorito. Pero sobre todo la uso porque no quiero revivir una época infame de mi infancia, muy nefasta, en la que la pasé muy mal. Y me da vergüenza hablar de esto en público todavía, pero ya estoy rejugado. Yo tuve piojos. ¿Tuvieron piojitos ustedes? No zafó nadie, chabón. Y encima vieron que en cada hogar habían desarrollado un remedio casero. Un menjunje te mandaban ahí en la cabeza, te decían, no, esto no falla, ¿eh? Vaya que falla. Si no, no estaríamos todos plagados de pediculosis. A ver, ¿qué remedios caseros les echaban a ustedes en sus casas? Vinagre es medio como la clásica, ¿no? Porque el vinagre es barato, accesible, económico, está en todas las alacenas, funciona, mata los piojos y las liendres, pero te deja un olor a ensalada mixta encima por un mes y medio más o menos. Me moría de vergüenza, prefería los piojos directamente. ¿Cómo? ¿La pipeta? ¿La pipeta de los perros? Y el hecho de que termine en de los perros no orientaba a la family a que quizás era para perros. ¿Qué te ponían en la nuca, no? Se arrastraba en el pasto. Los papás cagándose de risa al lado. Esto es graciosísimo, vieja. Pero creo que le estamos criando para la mierda. ¿Le decimos la verdad o la hacemos completa y le compramos el collar embudo ese? ¿Alguna otra solución casera? ¿Cómo? Querosén. Querosén. Pero no digas como querosén, no. Es un montón, es un crimen de lesa humanidad. Querosén. Y estás acá. ¿Y qué? Y los mata a los piojos, quiero creer. Y claro que los mata, es querosén. Si tenés tigres también los mata. Pero ¿cómo era la dinámica en tu casa? Mamá, me pica un poco la cabeza, ¿podemos ir a la farmacia? No, vamos a ir a la estación de servicio, que está el barril de 1500 litros en oferta. A ver, bajá la cabeza, nene. Cerrá los ojitos por las dudas. No, que no caiga en el piso, que me lo marca todo, no. Nada más en la cara de la criatura que cicatriza a diferencia del parquet. ¿Otro invento? Raid. ¿Pero cuál raid? No hay raid piojos.
¿Qué raid te echaban? El de los mosquitos, claro, otro sería una barbaridad. Reconfundidos los piojos en tu cabeza, tango. Mis amigos flashearon que somos mosquitos, me parece, ¿eh? Y mejor, seguirle la joda así no nos matan. No, yo prefiero que me maten, pero no que me discriminen a mí, ¿eh? Jamás. La dignidad ante todo. Palo santo. Palo amargo. ¡Ah, palo santo! Palo santo es el de los hippies. Ese no te saca piojo, te pone piojo. Palo santo. ¿El palo amargo cómo es? ¿Qué habían dicho? Con alcohol, es el alcohol más la joda que la hierba esa que le meten. Mi papá siempre me decía, el alcohol es la solución. Y yo decía, técnicamente sí, es una solución. Me enseñó la seño de química. Pero dale, bueno, no sé si es el mejor consejo para una criatura de 9 años, pero vamos a emborracharnos, va. No, imbécil en la cabeza. ¿Otro invento? Vaselina. ¿Qué le hace eso? Que se resbalan y se mueren desnucados. Le dije que camine despacito. Si tenés rulo, tu cabeza es como Aquasol, que se van haciendo la fila ahí en el flequillo para tirarse. ¿Otro invento casero? Tintura de pelo. Claro, ok. Eras morocha y después caías toda rubia el otro día. O sea, los piojos seguían estando, te seguía picando, pero no se veían. Le pasabas ahí la pintura y los piojos estaban todos como... Creo que no nos ven. Pero nos pintaron solo de adelante. El lomo me quedó negro, amigo, ¿qué hago? Quédate piola. Pero me pica la nariz, ¿qué hago? ¿El líquido del alisado? Claro, como que quedan, no tienen de dónde agarrarse los piojos. Quedan como, ¡no! ¿Otro invento casero? Coca-Cola. ¿Pero qué Coca-Cola qué le hace? Eras a largo plazo, la Coca-Cola se mueren de diabetes los piojos. Y te cagás de risa con los eructitos que se van tirando ahí. Mayonesa. Pero les haces un favor a los piojos con la mayonesa. Todo es más rico con mayonesa. De hecho, los piojos no te chupaban la sangre hasta que no vos le tirabas mayonesa. Lo que te picaba eran los cubiertos, ellos haciendo, queremos mayonesa. Tirá. ¿Otro invento casero? ¿Cómo? Rapar. Ok. Tiene un poco de sentido. Ok, tiene lógica. Papá, tengo piojo. Ahora no tenés pelo. Fíjate ahora. Los que te quedaron están patinando sobre hielo ahí arriba. Es muy bueno. ¿Pero resolvían todo así en tu casa? Ojalá no hayas tenido caries. Creo que tengo varicocele, Tuki. Y nunca supieron su edad. En mi casa lo intentaron todo. Era vinagre el arma de elección. Y yo me moría de vergüenza. Porque encima en esa época tremenda de piojos yo iba también a una pileta. Que cada tanto sucedía algo en esa pileta que me pasó hace poco en la 9 y me trajo toda esta época a la memoria. Que es que te hacen la revisación médica. Y ahí si tenés piojito, salta la ficha al toque. Y es una vergüenza barrial porque tenés que andar poniendo una excusa de por qué no estás yendo. ¿Por qué no estás viniendo a la pileta? Me hice un tatuaje. Pero tenés 7 años vos. Es de Pokémon. Pero yo zafaba porque mi mamá tenía un trucazo, que es que ella sabía la fecha en la que a mí me tocaba la revisación. Entonces me agarraba y me desparasitaba el día anterior. ¿Me entendés que yo tenía piojo todos los días de mi vida, menos el día de la revisación médica? ¡Pilla mi madre!
Igual no era una idea de ella sola. Ya te dabas cuenta que era una idea de todos los papás, de todos los nenitos del club, el día que llegabas ahí a la revisación, que estaba ahí la fila de nenitos aguardando ser atendido por el doctorcito y por el olor te enterabas. Llegabas y era vinagre, ray, querosén nunca. ¿Será que los querían a ellos? No sé. Un niño calvo. Un perro. Mi mamá agarraba el día anterior y me decía, vení Luciano que vamos a hacer el tratamiento. Y a mí se me estrujaba el alma porque yo ya sabía que el tratamiento consistía básicamente en sentarme a mí en la cabecera de una mesa blanca, una toalla acá, un platito con vinagre, algodoncito, tuqui, 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 y me decía, vamos a esperar a que haga efecto. Que era una excusa de ella para prenderse un cigarrillo delante mío. Igual eran los 90, no te hacía mal, esos son los nenitos de ahora que vienen más flojitos. Nosotros nacíamos con los pulmones revestidos en teflón directamente, ¿sí? Vamos a mirar una radiografía del tórax a contraluz, dice Essen acá en el medio. Cuando me hacía efecto, o sea, cuando se terminaba el pucho, ahí agarraba el peine fino y le entraba a dar. Caían los piojos más gordos, ahí yo estaba re aburrido ahí abajo, no tenía nada para hacer, no existía el celular todavía. El único entretenimiento que tenían eran los piojitos mismos que caían. Tuqui, tuqui. Porque viste que al piojo le puede caer una bomba atómica encima, no le pasa nada, pero la uña del pulgar... Ahí te quiero ver, cancherito. Tuqui, 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 tuqui. No te moriste de doble uña. Truqui, tuqui, tuqui, tuqui. Es muy lindo si están con alguien, vos te pones así, un piojo en la uña del pulgar, hacen así, uña con uña, piden un deseo, clac, y donde queda se cumple. Es mágico y romántico. Yo la que hacía siempre era, ponía un piojito en el medio y le hacía una ronda de piojos alrededor y se lo iba matando de a uno para que el del medio vea y aprenda que acá gratis no vive nadie, gilazo. Y cuando los mataba a todos, lo agarraba al del medio y le decía, ahora vas y le contás a tus amiguitos. Que se corra la noticia de arriba, la mejor propaganda de todo. Y cuando ya no caían más piojos, yo decía, qué bueno que terminaste, me re dolía el cuello, gracias. No, vení para acá, pendejo, que esto recién arranca. Agarraba un estuche negro, lo abría y de adentro, el peine fino de metal. ¿Lo tenían ese también? Mamadera, se me pone la piel de gallina todavía. Un arma blanca eso, ¿eh? No te la dejan subir al avión ese, a ver si lo despiojaba el capitán o algo, no sé. Un peligro, un alfiler al lado del otro, pegadísimo. Y el que tuvo piojos en serio, el piojoso de raza, sabrá la máxima de la pediculosis que indica que la liendre puede haber fallecido, pero ella en su último suspiro se va a quedar aferrada al cabello que le tocó. Porque la liendre no es de soltar fácil. Deben ser de Escorpio. No sé nada, dije cualquier signo. De hecho, en todos los shows digo un signo diferente y todos dicen tal cual, mi ex, tal cual. Esto es mentira. Entonces el peine fino de metal pasa, la liendre queda en el camino y uno escucha clic, clic, clic. El piojoso recuerda la referencia. Y encima cada diente tiene un largo diferente y va generando una nota propia, única. Es como el mecanismo interno de una cajita musical, ¿vieron? De hecho, mi mamá sabía qué velocidad exacta pasármelo por la nuca para que me suene Blackbird a mí. Y le entraba así sin piedad alguna por su primogénito a contrapelo para que salga más. Y yo tenía un lunar acá arriba de todo, la frente. Ese es el sonido. Un huevo frito a fuego medio. Y cada tanto sucedía lo inevitable. Pero yo tenía un código con ella para que me entienda lo más rápido posible y salir de esa horrible situación. Algo interno, muy nuestro, que era algo así como... ¡Ah! Al toque me interpretaba ella, eso lo tengo que reconocer, una conexión madre-hijo cósmica, inexplicable. Y cuando se daba cuenta de lo que había hecho, le daba impresión y culpa y se iba corriendo y se encerraba en el baño y yo me quedaba solo con la peineta colgando como una dama antigua. Y como si eso no fuera suficiente olor, chorreaba vinagre para cauterizar y condimentar el asunto.
Igual no era todo malo. Mi mamá después se resarcía y cada tanto me tiraba una buena. Una vez me mandó al colegio con una surprise. Que es sorpresa en inglés eso. Sin avisarme, y algo que no he hecho nunca, me mandó un sándwich de milanesa hermoso. Me lo mandó en la mochila, mozzarella, pero sándwich, pero completo como lo hace ella, con todo mal tenía. Mirá, tenía. Pan. Yo avisé que tenía todo, ¿eh? Pan abajo también. Si no, no podría ser considerado un sándwich. Sería un canapé invertido de milanesa en el mejor de los casos. Lechuguita lavada. Fíjate si no me quiere. Tomatito pelado. Rodajas 2. Llega el turno de la milanesa. Protagonista principal de cualquier sándwich de milanesa que se precie de serlo. Y ahí surge el primer inconveniente. Era muy chiquita la milanesa. Pero mi mamá resuelve. ¿Cómo? Agregando otra milanesa más. Pero ahí surge el segundo problema. Al poner las milanesas así, sobresalían el perímetro del pan, desemprolijando lo que podría haber sido un muy bello sándwich de milanesa. Y resuelve nuevamente. ¿Cómo? Encimando un poquitito las milanesas en el medio. Entonces vos empezabas a comer el sándwich de acá y decías, rico sándwich, tal vez carezca un poco de milanesa, pero fue gratis. Cuando llegabas al medio decías, esto es un sándwich de milanesa, ¿eh? Y cuando estabas en el último tramo decías, extraño la doble milanesa, ¿sabes? Bueno, no llores porque terminó, sonríe porque sucedió. Eso embadurnado con mucha mayonesa en una bolsa de supermercado, media vuelta al fondo de la mochila. ¡Pah! Pregúntame si me enteré que estaba ese sándwich ahí adentro. ¿Qué sé yo? No me avisó, no lo hacía nunca, quedó perdido entre los cuadernos y los manuales, transcurrió la tarde escolar, terminé el día, llegué a mi casa, revolví la mochila al fondo de la habitación. Era viernes. Justo antes de que arranquen las vacaciones de invierno. Nada, yo fui a hacer lo que hace una criatura de Buenos Aires en vacaciones de invierno. Me tiré en trineo por las colinas, me armé unos muñecos de nieve. Y tenía que hacer la tarea, porque viste que las maestras de primaria te dan tarea en vacaciones de invierno también, como para irte adelantando de que tal vez nunca seas feliz por completo. Yo, alumno responsable, tenía que hacer la tarea, entonces iba a mi habitación, me acercaba a la mochila, pero me empezaba a sentir mal, como que me daba náuseas, me mareaba, me bajaba la presión. Digo, ¿por qué estoy rechazando esta situación? ¿Qué me pasa? Tal vez me tengo que replantear un cambio de carrera, en 5º grado estaba. ¿Por qué? Es que no se imaginan el olor que salía de ahí adentro. Porque no se dan una idea la vida que se había generado en el vecindario de mi mochila. Es que sí, estaban todos los elementos propicios para la generación de un nuevo ecosistema. Había un sándwich de milanesa hermoso. Había oscuridad, humedad, silencio, tiempo. Y por si las bacterias no sabían cómo proceder, había un manual de biología también. Estaban como, ¡hay que hacer un bioma! ¡Un bioma! Nada, se embarazaron, ahora tienen los servicios a su nombre. Estoy en juicio de desalojo todavía. Una infancia muy compleja, amigos. Creo que por eso no me entiendo con los nenitos hoy en día. No entiendo a las criaturas, no entiendo a los críos, no sé cómo saludar a un nene. No sé cómo es el protocolo de saludación de una criatura, ¿no? Los papás no colaboran tampoco, ¿viste? Saludo al padre y está el nenito ahí, los dos nos miramos igual. A ninguno de los dos nos interesa. Entonces lo que resolví de un tiempo a esta parte es que a todos los nenes lo voy a saludar igual. No me importa la edad que tenga, está parado, está en carrito, no me importa, todo lo hago así en la cabeza. Pero hace poco me enteré que de cierta edad para abajo todavía no tiene la mollerita cerrada del todo y es un poco peligroso porque le queda la gelatinita del cerebro media expuesta. Y ahora tengo miedo de haberme fabricado un par de terraplanistas en el camino. Le haces doble clic y lo resetea de fábrica al nene. Te lo dejé todo en chino, amigo, fíjate, no sé cómo. Qué lindo que son los terraplanistas. Me gusta, porque hay gente que quiere pertenecer a un grupo, entonces dice pavadas. Trata de modificar la realidad para estar con gente. Les da fiaca ir a CrossFit y hacerse amigos ahí. Entonces se juntan a decir barbaridades, que es bastante menos cansador para ellos. ¿Creen ustedes en alguna teoría conspiranoica? A ver, ¿en cuál? Creo que en los chemtrails.
Menos mal que le di un micrófono. Ahí va. ¿Crees en los 80s? No. En los chemtrails. 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 No se dice la CH en inglés, me parece. Chemtrails. Químicos. Como el rastro químico que tiran los aviones. Eso mismo. Claro, los pronunciaste mal. Bueno, Pero ¿cómo te se lo voy dice? te lo voy a perdonar. ¿Y crees? ¿Qué crees? O sea, ¿que le sale algo del ano a los aviones? Sí. Le sale, pero ¿vos qué es lo que crees? Que tiran cosas químicas. Es que todo es químico. Bueno, pero para hacer algo medio raro, ¿no? O sea, porque vos buscás la información de qué es lo que tiran y es todo o sea, pensamiento de los conspiranoicos. Que Claro, todos los no es que lo conspiranoicos... buscaste en la Universidad de Oxford. No. ¿Lo buscaste en TikTok, tal vez? No, en Google. Ok. Bien, yo también. Pero, así me a informo. ver, te dicen, o sea, como que los conspiranoicos piensan cualquier cosa, pero tampoco te dicen exactamente qué es lo que tiran y a fines de qué. Ok, ¿y vos qué crees? ¿Que quieren hacer qué? Y puede ser como para, no sé, de cosas psicológicas hasta del clima. Cosas psicológicas hasta del clima. El espectro tan amplio de lo que acabas de plantear me deja de rodillas. Desde cosas psicológicas hasta el clima. Es que adentro entran todos los números imaginarios de esos dos extremos. Está bien todo. Ok. Entonces cada vez que vea un avión dejando una línea atrás, temeré por mi salud. Y puede ser. Y por el clima. Sí. Ok. No sé si me voy a volver esquizofrénico o va a estar parcialmente nublado. Está bien. Leves lluvias del noroeste. ¿Viste cuando estás fumado? Esto me lo contaron, ¿eh? En realidad, cuando no estás fumado y estás hablando con alguien, vos lo que estás haciendo acá adentro, en tu sistema operativo mental, en tu Windows interno, vos acá tenés todas las carpetitas con los temas que puedan llegar a ser abordados. Vos le das doble clic a la carpetita que a vos más te interesa, adentro tenés los archivos, vas ejecutando el contenido que más te gusta y vas manteniendo una conversación fluida. Cuando estás fumado, el faso lo que hace es tironearte del cable del mouse. Y vos le haces clic a cualquier cosa, a lo que podés, más o menos. Por ahí lograste abrir un archivo y empezaste una conversación y en el medio de la frase lo mandaste a papelera de reciclaje y es como... ¿Qué estábamos hablando? No, antes. Por ahí arrastrás una carpeta dentro de la otra y se te mezclan todos los contenidos, ¿viste? Arrastrás, no sé, películas de los 90 adentro de currículum. Yo trabajé en Jurassic Park. ¿Eh? Y además orgulloso, hay que bancarla ahora, ¿eh? ¿No? Sí, el dueño del parque era yo, ¿sí? ¿Podés creer? Sí, justo ahora me afeité, pero yo me dejo la barba, me sale blanca a mí, me visto de beige, siempre soy yo. El viejo, sí, mirala de vuelta. ¿En serio? ¿Yo? Sí, mirá hasta dónde me llegan los huevos. Me los dejé para el papel. Yo siempre me junto con un amigo a fumar. Yo le tengo el cenicero y no miro porque es ilegal. Y jugamos a un juego que a mí me apasiona, que consta en que por turnos, una vez cada uno, nos tenemos que tirar un dato curioso. El que se queda sin dato o repite dato, pierde. ¿Es simple la consigna? Ya lo sé, pero estamos re locos. No se puede exigir más de 2 criaturas en ese estado. ¿Ubican a qué me refiero por dato curioso? Para los que no, un ejemplo. El chancho, el cochino, el cerdo, todo el mundo sabe que tiene la colita en forma de espiral. Eso lo saben todos, es obvio. Pero lo que mucha gente no sabe es que el pene también lo tiene en forma de tirabuzón. Entonces el chanchito por ahí antes de tener sexo aprovecha la erección y te descorcha un vino. Es romántico el chancho. Uno de mis datos preferidos es que dice que la comunidad científica como que nunca pudo descifrar cómo es que hacen los murciélagos, unos bichos que son prácticamente ciegos, que se manejan por el sentido del oído, por ecolocalización, y que están siempre en cavernas, en lugares muy oscuros, muy amuchados. ¿Cómo hacen estos bichos
bajo estas condiciones para poder volar en armonía, esquivándose milimétricamente. ¿Cómo es el sistema de navegación que tienen? Y era imposible descifrar esto porque, como digo, están todos juntos en cavernas, solo andan de noche, sin discriminar, pero son negros. Pero de acá me refiero. Hasta que hace un tiempo se diseñó una cámara de video que filme en la oscuridad como si fuera de día prácticamente, una locura. Entonces fue muy simple, lo único que tuvieron que hacer fue poner una camarita en una caverna, dejar filmando toda la noche y ahí iban a saber qué pasaba. Al otro día fueron, se fijaron y ahí se dieron cuenta. Mirando con buena condición de luz, en cámara lenta y con zoom, se dieron cuenta de que lo que hacen los murciélagos cuando uno se fija bien es que se cagan chocando entre ellos. A veces es la más simple la respuesta, amigos. No hay que hacerse tanto la cabeza. ¿Tienen ustedes algún dato curioso que me puedan compartir? Así le gano a mi amigo Fumón. Estaba leyendo que el dedo pulgar, los dedos pulgares son del mismo tamaño de la nariz de esa misma persona. Ok, sería rarísimo que sean de otra persona random. Tipo, que sea un juego mundial que vos tenés que encontrar a tu alma gemela poniéndole como el zapato de Cenicienta pero con el dedo en la nariz. ¿Qué hace, señor? Quería ver una cosa. Ok, ¿estamos todos haciendo esto? ¿Sí, no? ¿Va? Es magnífico. ¿Y cómo es? ¿Como que los hace el mismo proveedor? Puede ser, no sé. ¿Tiene una explicación? No, simplemente eso. Como que para que te puedas meter el dedo y que sepas cuál es el tope. El elefante es el único mamífero que no puede saltar. Ok, el elefante es el único mamífero que no puede saltar. Yo tengo una tía en silla de ruedas que tampoco. ¿Qué hacemos con ella? Los dos. Ya van 2 mamíferos que no pueden saltar. Ok. Le voy a decir a mi tía que no está sola. Sí. Hay una condición psicológica que se llama síndrome de París. Hay una condición psicológica que se llama síndrome de París. Que afecta particularmente a gran parte de la población japonesa cuando visita París y se sienten decepcionados de que no es lo que esperaban. Es tan específico. Es real. ¿Cómo lo descubrieron? ¿Cómo? Me imagino tipo muchos japoneses tristes, la Torre Eiffel de atrás. Y un psicólogo diciendo, ¿qué? Quiero... Las ballenas, cuando se aparean, tenés una que está arriba, una que flota abajo y una tercera que sostiene a la que está abajo para que no se vaya flotando. Las ballenas cuando se aparean, una está arriba, la otra va abajo, el misionero cetáceo. Y abajo de esa hay una tercera que la está sosteniendo para que no se separen, que está como... ¿Está bien así? Es buenísimo, porque además, ¿cómo le pedís? Me imagino una ballena va y le dice un balleno, che, ¿estás ocupado hoy a la tarde? Y el balleno dice, no, estoy libre, ¿por qué? Porque quiero tener sexo. ¡Ay, dale! Sí, estoy. Dale, ¿me tenés de abajo? ¿Les molesta si me toco? No llego. Se tendrían que copar los de arriba. Lo saqué de TikTok. O sea, empiezo Entonces con eso. es cierto. Ok. Que la gente que nace ciega no puede volverse esquizofrénica, pero que si
tipo te haces ciego, no sé, por algún problema, es más probable que seas esquizofrénico. Ok. Lo que estás recomendando entonces, para no ser esquizofrénicos, es directamente nacer ciegos. Ok. Ser esquizofrénico es que escuchás como voces, como otras personas, ¿no? Pero si sos ciego de nacimiento, es lo que te pasa todo el tiempo. Escuchás voces de otras personas. No es negocio. Yo había leído que si no se usa, el pene se puede encoger 1 o 2 centímetros más chiquito. O 2 centímetros, o sea, a la mitad de su tamaño. Ok, ¿y cuánto tiempo no hay que usar? ¿A qué te referís por no usarlo? ¿No tener sexo? Yo creo que es no tener sexo y Pero, no masturbarse. Ok. Estamos todos salvados, amigos. Me encanta que me cuenten estas cosas. No entiendo cómo se atreven. O sea, ¿son conscientes de la valentía que implica? De la valentía que implica lo que acaban de hacer. No tiene... Yo ni en pedo me animo a hacer lo que hicieron ustedes. Yo voy a un show y digo que no me mire nadie. Los que no participan miran a los que participan como que no mire para acá, que no mire para acá porque yo en serio intento entender a la gente. Lo intento, pero mi gran problema es que para entender a la gente me tengo que cruzar con la gente. Y para cruzarme con la gente tengo que salir de mi casa. Y yo en mi casa estaba bien. Yo ahí tengo todo lo que necesito. Tengo agua, wifi, mi perrita, mi novia. Estoy provisto, proveído de todo lo que... ¿Saben que se puede decir de las dos maneras esa palabra? Provisto, proveído. Es un doble participio del castellano. Hay 3 de esos verbos nomás. Provisto, proveído. Frito, freído. Impreso, imprimido. Las 3 no se rían, ignorante. Las 3 se pueden decir de las dos maneras. De ninguna de las dos maneras vas a conquistar a nadie porque es muy poco erótico en un boliche. ¿Y sabés que se puede decir provisto y proveído? No me interesa, soy el de seguridad, no te voy a dejar entrar igualmente. Sos un imbécil que habla bien. Yo sé esto porque soy muy obsesivo. Y en mi casa donde más se nota lo obsesivo que soy, porque soy demasiado ordenado. Yo tengo el sillón y la tele y en el medio tengo una mesita ratona y ahí tengo todo demasiado organizado. Tengo el control de la tele, el control del cable, el control del aire, mi celular, todos uno al lado del otro, empiezan en la misma línea recta, apuntan hacia el mismo lado con 1 centímetro de distancia de separación. Así yo estoy en paz con el universo. Pero a veces viene mi novia, se me sienta al lado y revolea su teléfono así nomás. Y digo, ¡epa, amiguita! ¿Qué pasó acá? Rompimos la armonía de la casita de Lucianito. Esto va acá como corresponde. ¿Estamos? Nah, es lo mismo. ¡Ah! Anarquía total en esta casa. ¿Cuál va a ser la próxima locurita que emprendamos, ¿Qué vamos a empezar a ver la tele con el volumen en impar? ¿Ese nivel de locura estamos manejando? ¿Vamos a caminar por la vereda pisando las líneas como si no importara nada? ¿Metemos los billetes en la billetera así como viene? Prócer mirándose con prócer, Sarmiento chapándose al yaguareté. ¡En la jungla vivimos! ¡En la jungla! Que la próxima discusión la vamos a resolver como los mandriles, tirándonos caca a la cara directamente. Ojo con los monos, Ustedes ríanse. Y se acabó la discusión, papá. ¿Cómo la continúa después de semejante punto de vista? Se acabó la discusión. Unos genios los monos. Nosotros nos creemos unos campeones que desarrollamos la pólvora para resolver conflictos. Algunos por ahí tienen cargo de conciencia, después te tenés que deshacer del cuerpo, por ahí te cae la policía. Esta no está penada por la ley. Se acabó la discusión. No existe argumento que pueda derrotar a la impecable retórica del excremento ajeno en el rostro de uno. Se acabó la discusión. No, para mí no tenés razón porque lo que dijiste el otro día no tenía nada que ver con lo que estamos hablando y la verdad que a mí en esos términos de caca. Buen punto, sólido argumento, la verdad. Y para que ustedes no tengan que acudir a esas inmundas prácticas, yo les voy a ofrecer un servicio a la comunidad, si es que lo necesitan, si no, no pasa nada y seguimos de largo. Pero yo sé que cuando la gente empieza a convivir con otra gente, o con uno mismo tal vez, empiezan a surgir problemillas, rispideces, asperezas, discusiones que no se terminan de resolver del todo, tal vez porque son muy profundas, tal vez porque tuvieron que venir al show y las dejaron para más tarde.
Discusiones que pueden ir desde lo más simple y obvio como, vos siempre dejás la tapa de inodoro arriba y yo quiero que la dejes abajo, hasta cosas un poquito más delicadas como, vos querés tener hijos y a mí no me interesa perpetuar la especie con tu genética de mierda. Digo, ¿qué mejor momento para resolver algo tan íntimo que exponiéndolo adelante de 1800 desconocidos, ¿no? ¿Alguien tiene una discusión que quiera resolver? ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Lucho, somos Lucho y Sole de Rufino Santa Fe. Mi esposo no quiere hablar, por eso hablo yo. Ok, vos sos Sole, él es Lucho, son de Santa Fe. Exactamente. Ok. Vinimos de viaje especialmente para verte a vos. Ah, no, me pones una presión tremenda. Te aplauden. Aplauden la mala decisión económica que han tomado. Gracias, me honran con su presencia. ¿Le están pasando bien? ¿Valió la pena el viaje? Sí, bárbaro. Igual la idea era venir de viaje en pareja, pero bueno, trajimos los chicos, la suegra y estamos acá. ¿Vinieron ellos acá al show? No. No me importan entonces. No. Sí, decime. Mi esposo dice que yo tengo más derechos que él. Ok. Explico por qué. Por favor. Porque me dice que yo me enojo cuando lo veo a él dormir la siesta cuando yo no puedo. En realidad puedo, pero no quiero. ¿Por qué? Porque llego del trabajo, él está en casa, trabaja desde el hogar, Ok. tiene a los chicos, bueno, yo trabajo fuera de casa, después en casa también, después del mediodía, después de llevar al chiquitín al cole. Ok. Pero bueno, muchas veces llego a casa, la cama está extendida, no pasó la aspiradora y bueno, y yo tengo que hacer todo y el señor duerme. Ok, pará. Pero él que está en la casa de ambos, se hace cargo de los quehaceres domésticos, además trabaja, cuida a las criaturas y además de hacer eso, se duerme una siesta. Vos trabajás también en otro lado, te encargás de llevar al chiquitín al colegio. Sí. Y no te gusta dormir la siesta. Me encanta, pero no puedo. Ah, vos te entendí, no quiero. Bueno, pero primero antes de dormir, tiene que estar la casa limpia, ordenada. Claro, y a vos te molesta que a él no le importe eso. Exactamente. Que él pueda dormir en la mugre misma si cumplió sus tareas básicas que habían acordado. Pero ese creo que es un tema tuyo. Él está callado porque creo que no necesita decir nada. Digo, si está cumplido lo que ustedes acordaron, como pareja es una sociedad, cada uno se encarga de ciertas cosas, él si cumplió sus requisitos, y me parece que él está... Bueno, ¿qué querés decir? Ya son 20 años, ya está. Ya son 20 años. Como que ya están en confianza, ¿estás diciendo? Sí, ya está. O como que ya se apagó la llama de la pasión. No, igual, Ah. igual me da miedo acostarme a dormir la siesta si hay alguna cosa que no quedó prolija. Obvio, está perfecto. Que te acuestes con miedo para mí es lo correcto. O sea, si vos hiciste lo que hay que hacer, te vas a acostar, pero con un cagazo tremendo de que ella descubra algo que vos no hiciste y que creés que lo escondiste bien, si vos sufrís mientras dormís la siesta, estás en tu derecho. Digo, y vos no dormís la siesta, pero le jodés la siesta a él, esos 20 años no fueron en vano. No, para nada. Son una pareja perfecta, sigan igual. Gracias, Lucho. De nada, Lucho. Bueno, fuimos papás hace 5 meses. Ok. Y el problema que tenemos... Dejaron sola a la criatura para venir a ver esta pavada. El problema que tenemos es que él es de Boca y yo soy de River. Ay, Sí. ¿Qué pasa? Él dice que los hijos son del cuadro del padre. Ok. ¿Y vos qué decís? Que no, que ella elija. Ok. Pero él la hizo ya socia de Boca. Qué cabeza de termo que son, ¿eh? Amiga, eso es medio traición. O Sí. sea, pero hacia ella también, como que le hiciste socia algo. ¿La van a bautizar? Sí. Es lo mismo. De repente es hincha del catolicismo y ella no lo eligió. Tiene que tener cierta edad para poder elegir la criatura. A los 18, ¿de qué cuadro querés ser? No sé. No, ya perdí toda mi vida, va a decir. No, la nena no elige, ya está. La nena no elige. Mirá qué padrazo que sos, ¿eh? Obvio.
Una envidia. Ok, pará. Pero vamos a abogar por el libre albedrío. La idea es que la criatura también un poquitito puede elegir. A ver, porque por lo general también la familia de alrededor suele incidir. ¿Sus familias son de River y de Boca? Sí. Oh, qué lástima. ¿Y por qué no hacen así? ¿Vieron esos videitos de que los dos dueños de un perro ponen al perro en el medio y corre uno para cada lado? Así te das cuenta quién quiere más. Hagan lo mismo, pero con una camiseta de cada club. Si la nenita va para un lado, se hace de ese equipo, se va para el otro del otro, y si se va derecho, fíjense que no pasen autos porque por ahí la atropellan. No, eso ya está estipulado para ver a quién de los dos quiere más. Ok, perfecto. Veo que son saludables ¡Es como un padres. tóxico! Es un tóxico, sí, pero yo no lo elegí de pareja, lo elegiste vos, mamita. A ver, ¿se puede ser socio de más de un club a la vez? Sí. ¿Y por qué no la haces socia de River vos? Porque yo tengo código, soy de River. Ok, vos tenés códigos, pero tu hija tiene número de socio. Ok, me parece que la forma sería ir equiparando. O sea, ya que son tóxicos y todo lo ponen en competencia, me parece perfecto. Él la hizo socia, vos hacés la socia. O él la hizo socia, ¿sabés qué? Agarrá a tu nena y cuando él no esté, hacele un tatuaje de River en la espalda. Así de grande. La cara de Enzo Francescoli en un muslo hacele a la criatura. De chiquita, cuando crezca, ¿sabés cómo va a quedar la cara de Enzo? Hacé eso, andá resolviendo así. Él la hace socio, un tatuaje a la criatura. ¿Te parece, amiga? Perfecto. Listo, resueltísimo. Tenemos una discusión recurrente porque tenemos miradas distintas de las edades de las personas. Quizás él me cuenta una anécdota, vamos por la calle, me dice, no, porque esa señora... Y yo le digo, ¿qué edad tiene esa señora? Tiene un año más que yo o un año menos que yo. Ok, ¿vos qué edad tenés? 32. Ok, ok. Y él le dice, ¿y él qué edad tiene? 12. Porque decirle señora a alguien de 32... Tiene 29, pero... ¿Cuánto tiene? 29. ¿29? Ok. Y él se refiere a gente que tiene cerca de menos de 35 como señora y señor. Pasa lo mismo con los hombres. Vos, por ejemplo, sos un señor para él. Yo estoy al borde de ser un señor. Sí, este año cumplo 40. Ahí me tienen que empezar a tratar de usted directamente. Bueno, ahí está la discusión. Para mí sos un pibe. Y para él sos un señor grande ya. Ok. Lo importante es que para vos soy un pibe. ¿Qué me importa la opinión de ese bebé? Amigo, es que te estás jugando en contra vos, porque en 3 años vas a ser un señor vos. Y no, es un garrón, porque aún siendo un señor de 60 años, que ahí sí puede ser considerado un señor, uno siempre va a ser un niño encerrado en un cuerpo que envejece. Preguntale a cualquier persona adulta y decir, ¿vos te sentís una señora? No, querido, te va a decir. No me digas así. A sus 32 años te va a decir eso. Entonces, cuando empieces a tener esas edades, te vas a dar cuenta que somos niños que duran, nada más. Eso. Contame. Hola, Lucho, buenas noches. Buenas noches. El tema es que cuando entramos al domicilio, somos una pareja hace 21 años. ¿Al domicilio de ustedes? Sí. Ok. Por ahí una pareja de ladrones. También. Ok. Ella no puede dejar las teclas desparejas. ¿Las? Las teclas de la luz desparejas. Ok. A ver. Entonces se tiene que ir hasta la otra pared. Ah, porque una luz es prendible y apagable desde 2. Tal cual. Son 3 de un lado y 3 del otro. Ok. Y si entramos conversando algo, me dice, espera. Y va hasta la otra punta para que todas las teclas queden iguales. Ok. Estás con una persona enferma. Pásame con ella, a ver. Pásame con la Toquita. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé. Sí.
¿Qué te pasa? Nada, es Sí. un... No, nada. Mañas. Soy estudiante de psicología, no es ninguna obsesión. Herrero, en casa de herrero, cuchillo de palo. Es un trastorno obsesivo compulsivo. No, es un rasgo de carácter nada más. Ok, un mal rasgo de carácter. Ok, ¿y qué pasa? ¿Qué sentís vos cuando hay una desordenada? Nada, no me gusta, tienen que quedar las dos. No tienen. Vos querés. Bueno, pero tienen que quedar así bien. No tienen que quedar. Para un lado, para la derecha, para la izquierda. Yo soy como vos igual, me estoy burlando, pero hago exactamente lo mismo. ¿Sabés cómo se resuelve eso? Deshabilitando una de las dos teclas. O sea que Son las 3 de la mañana y va a ir. son las 3 de la mañana. Como, ay, no, cierto, me equivoqué. No, claro. Uf, qué vida. Pero pásame de vuelta con el que te exponió. Sí. Escúchame, ¿y a vos qué te molesta? ¿Qué me molesta? Me pongo del lado de ella ahora. Me despierta cuando ronco. Ah, como que es una venganza. Claramente. Como que tu defecto, ella no te lo deja pasar, su defecto, vos Es lo... que yo me levanto a las 3 de la mañana para ir a trabajar. Ok. ¿No? Y No. Capaz que estoy 10 y media, 11, ya estoy dormido. Y como me duermo mucho más rápido, me sacude. Está roncando. Claro. ¿Cómo? ¿Qué? No sé ni dónde estoy. Y después cuando yo me voy a las 3 está en un bautismo porque no me escucha, está durmiendo profundamente. Pero en vez de exponerla acá con algo que no vamos a resolver, y sobre todo siendo ella psicóloga, ella tiene como una falacia de autoridad que le llaman. Vos lo que tenés que hacer es lo que hace cualquier persona saludable, preguntás a una psicóloga, que es la venganza. Si ella te despierta porque vos estás roncando, que es algo que haces involuntariamente, siendo encima que te levantás a las 3 de la mañana y ella sigue durmiendo, cuando vos te vas a las 3 de la mañana hace tiqui, 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 y dejale todo desconfigurado. Vas a ver cómo ella se despierta con vos. Dale, ¿quién está hablando ahí? Yo. ¿Te estoy señalando? Sí. ¿Cómo te llamas? Valentina. Hola, Valentina, contame. Buenas. Soy el novio, me puso el micrófono. Se llama Nicolás. Ok, Valentina y Nicolás tienen problemas. No es un problema, pero es algo que queríamos discutir. No, por lo del micrófono decía que se lo metiste sin que él quisiera. Sí, Valentina, decime. Bueno, nosotros no vivimos juntos, pero pasamos un gran tiempo de nuestro tiempo juntos en mi casa. Y nada, y ¿Vos hay vivís sola? Yo vivo sola, Ok. sí. Entonces vine a mi casa. Y él dice que yo le rompo las pelotas porque no quiero que se meta en mi cama con la ropa con la que estuvo en la calle. No es algo muy complicado. O sea, el chabón sale de su casa con su shortcito de FIFA 2004, todo agujereado, un asco, Sexy. la remera toda llena de mancha de comida, lavada, pero ya quedó así. Todo sucio. Viene en bondi, se toma un tren, un bondi, llega a casa y amaga meterse a mi cama así. Ok. Yo lo que le digo es, por favor, sácatelo o ponerte otra cosa. Ok. No te metas con esa ropa a mi cama. Y él me dice que le rompo las pelotas y que es algo muy estúpido. Pero bueno, para mí tengo razón. Ok. ¿Me pasás con Nico? Con el sucio de Nico. Buenas noches. Hola, Nico, ¿cómo estás? Todo bien. Contame, ¿por qué te cuesta Mira, tanto desnudarte? Me voy a defender un poco. Dale. Yo muchas veces voy para su casa, me baño antes, me pongo mi shortcito agujereado, sí. Pero lo único que hice con ese short fue ponérmelo limpio y llegar a su casa. Claro, pero ella, por lo que entendí, no cree que vos lo ensucies. Porque si no te diría, no te metas vos en la cama directamente. Lo que ella cree es que lo ensució el tren y el colectivo, entiendo, ¿no? Claro. Yo me defiendo diciendo que ni siquiera me senté en el bondi, solamente... Qué tipazo que sos. Estaba todo vacío y el chabón así. Así me puedo meter en la cama, le dice. Entonces, ella mantiene su limpieza, pero después el resto de lo que es ropa, no importa. ¿Cómo el resto? Como que con el tema de la ropa es así delicada, pero después el resto, no, sí. ¿Qué es el resto? El fin de semana la casa está da vuelta, todo sucio. Mentira, porque estás vos. Ok. Claro, o sea, el culpable de la suciedad soy yo, básicamente. Ok, pará. ¿Y vos con quién vivís, Nico? No, yo vivo con mis padres. Ok.
Ok. ¿Y cuántos años tenés? 23. Ok, ¿trabajás? Sí. Ok, claro, porque podrías tener ropa que aparente ser más limpia, pero estás gastando ese dinero en viajar a la casa de ella, ¿no? Claro. Claro. No lo valora. Ok, pero digo, ¿por qué te cuesta tanto? O sea, no aparenta ser un esfuerzo tan grande sacarte esa ropa y meterte en la cama de tu pareja. No, lo hace, si no, no entra. O sea, lo hace, no, pero me hace caso, le molesta, lo se hace queja. bufando. Sí, obvio, se queja. Ok. Nico, ¿estás aún no quejarte de ser el novio perfecto? Claro, O sea- bueno, la discusión, la idea de plantearlo acá era porque ella me decía que la mayoría de mujeres iban a estar de su lado y como que los hombres me iban a bancar a mí. Ok. ¿Querés que hagamos una votación entonces? Un poquito. Bueno, pero pará. Yo necesito la aceptación de ambas partes de que lo que se vote queda como ley. Acepto. O sea, si la mayoría dice que vos, Nico, no tenés que joder y sacarte la ropa o no intentar meterte en la cama con la ropa sucia o no decir que hincho pelotas, vos no te quiero escuchar una vez más decir que hincha pelotas. Más, si gana Nico, amiga, te la tenés que fumar, ¿eh? Él se va a seguir sacando la ropa, pero va a hacer... ¡Qué hincha pelota! ¿Está bien? ¿Están los dos de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Ok, bueno, vamos a aplaudir, por favor, los que le den la razón a él. Ok. Genio, le gritan. Genio. Le grita genio a un mugriento vago. Ok, y ahora hagan palmas los que le den la razón a ella. Amigo, lo lamento, amigo, lo lamento, pero no vas a poder quejarte más. Hasta la próxima. Yo cumplo. ¿Cuándo haces otro show? ¿Cómo? ¿Cuándo haces otro show? Lo discutimos ahí otra vez. No sé, pero no vengas con ese shortcito porque no te van a dejar entrar, amigo. Ay, qué lindo es que me cuenten estas cosas. A mí me encanta porque lo único que hago es comprobar que estamos todos locos realmente. Y me siento más a gusto porque así no me siento único. Me gusta que estemos todos un poquitito locos y lo noto cada vez que, cuanto más me cruzo con gente, más noto que estamos re locos. Yo hace un tiempo me mudé a un edificio nuevo. Y hay una costumbre, yo no sé quién la impuso, no sé si es el dios del consorcio, el rey de la junta vecinal, pero él dice que es una maravillosa forma de comunicación masiva pegar un papelito en el ascensor con una notita para que todo el edificio se entere de algo. Y funciona, porque todo el edificio se termina enterando. Menos los del primer piso. Tengo 10 escalones para llegar a mi departamento. No me voy a tomar el ascensor, es un despropósito. De nada me entero, viejo. De nada. El fumigador cuando viene yo no me entero nunca. Ya las cucarachas del edificio saben, cuando van a sus casas vienen todas a ranchar a mi departamento. Cuando se pasa el efecto se vuelven ahí. Chau, gilazo, nos vemos la próxima. Llámenme. De nada me entero, viejo. No conozco a ningún vecino porque nunca me tomo el ascensor. No me cruzo nunca con nadie. Pero el otro día... vino el técnico de internet y el cable de la tele y tenía que subir a la terraza porque no sé qué tenía que conectar ahí arriba. Internet y el cable, supongo. Entonces, por primera vez tuve la oportunidad, la excusa de subir al ascensor. Entonces nos subimos ambos y mientras estábamos charlando muy cómodamente, uno con nuestras narices así, veo que en el espejo hay un papelito con una notita que decía: señores vecinos, por limpieza de tanque de agua, se ruega no consumir agua durante las próximas 24 horas. Y digo, chabón, me salvaste, gracias a vos pude leer esto, así que no voy a tomar agua el día de antes de ayer. El gusto a paloma muerta que estaba teniendo el agua tenía una explicación. De nada me enteró, de nada. No fui a una reunión de consorcio desde que vivo acá,
Porque no me entero, quedo como un ortiva. Soy ortiva, pero no voy porque no me entero. No me entero. Y el otro día fui a hacer unas compras y vuelvo. Y cuando entro me cruzo con una señora que no había visto en mi vida, pero que vivía ahí hace 200 años. Y me la cruzo y la saludo, buenas, buenas, y me dice, yo a vos te conozco. Y le digo, ¿ah, sí? ¿De dónde? Sí, a vos te vi en la tele a vos. Ah, sí, mire qué lindo. ¿Y qué le pareció? ¿Se rió? ¿Le pareció gracioso? ¿Algo? No, para nada, no sé por qué me preguntás eso. No, pero lo que menos me gustó es esa parte que corres por el pasillo. No se puede correr por el pasillo. Y me vuelvo a mi departamento con el cerebro completamente violado por esta bella y tierna anciana. Y cuando entro a mi casa, me cae la ficha. Ahí entendí a qué se refería esta mujer del cielo. Desde que me conectaron el cable, yo intenté ver algo en la tele, pero no hay nada divertido para ver en la tele. Pero en una de las vueltas de zapping me percaté de que en el último canal de la programación, en mi tele, se ve la camarita de la entrada del edificio. Es lo único que miro. Porque es como un reality aburrido, lento, pero mío. Me vi todas las temporadas ya. Es la única forma que tengo de conocer a mis vecinos, por ahí, en blanco y negro, pero ahí. Y está todo el día la tele prendida en el medio de mi living, todo el día con ese canal, es lo único que miro. Y el otro día, bueno, vuelvo de hacer otras compras, qué sé yo, y estoy dejando las bolsas y miro, y me veo a mí mismo pasando por la tele. Digo, pará, ¿estoy acá? ¿O estoy ahí? ¿Estoy? Por ahí, tal vez hay jet lag desde la entrada del edificio a mi casa. Llegó primero el cuerpo, después llega el alma, no sé. Le dejo la puerta abierta para que pase. Pero ahí mi agudo poder de deducción me hizo comprender qué sucedía, o eso creí. Me hizo llegar a la conclusión de que tal vez el circuito cerrado tiene un poquito de delay, entonces la imagen llega más tarde. Ciencia. Pero no me convenció del todo mi propia hipótesis. Me pareció sospechosamente simple. Entonces me pensé un plan. Un planazo para intentar corroborar o refutar dicha hipótesis por medio del método científico, como corresponde. Dejo las bolsas que había comprado ahí. La tele estaba prendida en el canal adecuado. Abro la puerta nuevamente. Le digo a Casimira, a mi perrita, le digo, China, yo ya estoy con vos. Vos quédate sentado un toquecito acá que yo ya vengo. Tengo que hacer cosas. Ya estoy con vos. Puerta abierta. Me pongo las Crocs con la tirita en modo aventura. Listo. Fijo que no venga nadie por el pasillo. Canal adecuado. Quédate quieta ahí, ya estoy bien. Y digo, ¡ya! Y me echo un pique. Una corrida, me eché una velocidad. Voy corriendo así, me paro delante de la camarita, saludo, muestro el periódico del día, la tapa, para creerme que realmente era en ese momento, que no quede ningún lugar a duda después. Vuelvo corriendo más rápido, entro, cierro la puerta y hago... Y digo, para. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué fui corriendo? Si el cronómetro comenzaría a correr una vez que la camarita tome mi imagen. O sea, yo generé una velocidad inicial desmesuradamente innecesaria, creando una inercia completamente opuesta a la que realmente tendría que haber existido para que yo llegue más rápido. Cualquier profesora de física me hubiera desaprobado directamente por imbécil y por usar Crocs. Y yo mientras la miraba a Casimira, que me observaba con un gesto como diciendo, tenés demasiado tiempo libre, dueño, ¿eh? Lo que pasa es que sí, amigo, tengo tiempo libre. ¿Qué quieren que haga?
Tengo tiempo libre. Y cuando tenés tiempo libre es una responsabilidad, es un peso grande. Y de repente te baja la vara de lo que es considerada una tarea. Cualquier cosa empieza a ser considerada una tarea de repente. Y me doy cuenta de eso cuando llega mi novia a la noche. Ella trabaja, viene ahí con la mochila toda pesada, con el flequillo pegado en el chivo de la frente. Tira la mochila ahí y me dice, ¿y cómo estuvo tu día? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Y ahí te das cuenta de lo que te baja la vara, lo que es considerado una tarea. Me desperté, me levanté, no es lo mismo. Fui a pagar los servicios, pagué luz, gas, eso, lo pagué todo. ¿Pero eso no lo haces por internet? Sí, bueno, fui a la página y tal. ¿Qué más? La canilla de la ducha, la caliente, se rompió, no anda. ¿Qué, la arreglaste? No, se rompió. ¿Y vos qué hiciste? Y me di cuenta. Me corté las uñas del pie. Viste que a veces te olvidás que tenés uñas en los pies. Yo cuando me acuerdo aprovecho y me las corto cortita para que dure. Pero 2, 3 veces por año nomás me las corto, ¿no? Pero cortita mala onda que me despierto a la noche del dolor en los dedos directamente. La del chiquito me la arranco entera nomás. Si no sirve para nada, se va a extinguir ese dedo. ¿Qué más? Salí en la tele. ¿En qué canal? En el último de todo. Ahora en un ratito salí vos también, Gordi. Sos famosa. Y eso fue mi día. A 1000. Pero no hiciste nada, estuviste todo el día haciendo pavada. No, ¿cómo pavada? Ni así, no, también hice cosas importantes en mi trabajo. ¿Qué hiciste de tu trabajo? Escribí un chiste. ¿Qué chiste escribiste? A ver. Esto que estoy diciendo ahora. Pero no es gracioso esto. Bueno, la gente se ríe. La gente es imbécil si se ríe de esto. Pará, ¿qué bardeás? Perdonen, chicos. Pará que te están acá escuchando, me estás haciendo quedar como el culo a mí. ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo que te importa? Yo no voy a tu trabajo a molestar a la gente con la que vos trabajás. ¿Cómo que no estás en mi trabajo? No, estoy en mi trabajo. Y bueno, ¿cómo y bueno? Y sí, somos la misma persona, estás hablando solo hace un rato. Me peleo conmigo mismo. Porque yo tengo una excusa, tengo un argumento de por qué soy tan cabrón. Que es que me cae mal la gente. Ese es mi problema. Las personas no, Las personas me encantan, me fascinan. Es la gente mi problema. Me vuelvo cabrón, un cabrón bárbaro me vuelvo. De hecho, soy tan cabrón que si yo fuera uno de esos genios que te conceden deseos, vos ponele, venís y me pedís un superpoder, yo te lo voy a conceder ese superpoder. Claro que te lo voy a dar, pero te lo voy a complicar de alguna manera. Te voy a poner un peaje, un obstáculo, un pero. De alguna forma te voy a joder la vida. ¿Te lo podría dar gratis? Claro que sí, pero no quiero, porque soy un cabrón bárbaro. Miren, tengo una varita mágica que concede superpoderes. ¿Quién quiere un superpoder? Gríteme el superpoder. Vas a volar, amigo. Vas a volar. Pero a 5 centímetros del piso nomás. Y con los pies para adelante, así no ves nada. A paso de hombre, encima va a la panadería a hacer las compras buenas, vecina acá. Todo el culo raspado va a tener. Tu peor enemigo son las lomas de burro. Tomá. ¿Qué hay ahí, che, de arriba? Vas a ser invisible. Ahora volvemos. Vas a ser invisible. Pero cuando nadie te esté mirando. No le creen. Y sos toda invisible menos una teta. Sale después en los noticieros. Teta que levita, intenta robar una farmacia y la detienen justo a tiempo. Y te ponen una esposa chiquita acá y te lleva. ¿Qué habías dicho vos, amiga? Vas a leer la mente, pero en un idioma que no conoces. Y no lo podés aprender tampoco. Tipo uno de esos como alemán, ruso, esos que suenan muy violentos. Así te deprimís porque te pensás que te están cagando a pedos todo el día. Y para leerle la mente a alguien le tenés que tocar su nariz con tu sobaco. Lo único que vas a leer es, ¿qué haces? ¿Estás loca? Sacame de acá. Y lo va a decir en voz alta. No hace falta leer ninguna mente, pero tomá. Poderes. ¿Cómo? Te vas a teletransportar, amigo, dale. Pero no elegís a dónde. Ni a qué altura del piso te deja.
y te teletransportás cada vez que estornudás. ¡Achí, Checoslovaquia! No existe. Toma. Poderes. Telequinesis. Es que es el pozo vacante, ¿eso cómo es? Telequinesis. ¿Y si esta semana te toca a vos? Eso decíamos siempre con mis primos por un tío que era medio... Vas a mover cosas con la sabiola, dale. Así. Pero para mover algo con la mente, te tenés que tocar la 100 así. Y no tenés articulación en el codo. Suerte. Poderes. ¿Cómo? Comer sin engordar. Come ensalada. El poder de la lechuga se llama eso. Parar el tiempo. Vas a parar el tiempo. Pero para todos. Para vos también. No lo podés disparar después. Es como... ¡Tiki! Me pica la nariz. Un tirito solo tenés, aprovechalo, tomá. Poderes. Atravesar las paredes, dale. Vas a atravesar las paredes. Pero para atravesar una pared tenés que ir corriendo a la mayor velocidad que puedas. Y funciona a veces. Poderes. Hablales. Nadie te detiene, amigo, vos podés. Súper elástico, dale, vas a ser súper elástico. Seguís repitiendo leer mentes que ya lo dijeron, amigo. Date cuenta que no te estoy dando bola. Tomá, memoria. Dios. Vas a ser súper elástico, amigo. Te vas a estirar hasta donde vos quieras. Pero después no volvés. Va a quedar todo largo, ¿eh? Vas a tener que trabajar de los muñecos esos de los lavaut. ¿Cómo? ¿Ver bien? Me rompes el alma. No sé, obra social. Estoy acá. ¡Más poderes! ¿Cómo? Gracias, amigo. ¿Poderes? ¿Cómo? ¿Poder saber sin estudiar? Dale. ¿Querés aprobar sin estudiar? Anda a la UADE, toma. Poderes. ¿Cómo? Toma, pronunciar bien palabras, toma. Fonoaudiología gratis. ¿Poderes? ¿Cómo? No enfermarse, te morís, toma. ¿Cómo? Hacer aparecer personas, dale, pero tardás 9 meses, toma. Los 4 elementos, tipo el agua, el fuego, tierra y aire, pero ya existen las canillas, el encendedor, las escobas y el ventilador. Ya los tenías, amiga. Toma una orden de compras por esas cosas, no. Poderes. ¿Cómo? Estás viajando en el tiempo. De a 1 segundo por segundo. Mirá, te voy a ayudar, igual. ¿Querés ir al futuro? Mirá este trucazo, ¿eh? Llegaste. Te faltaba paciencia nada más. Tomá, paciencia. ¿Qué he dicho ahí? Vas a tener super fuerza, pero también sos súper torpe. Una cepillada de dientes te dura la joda. Superhombre muere atravesado con su propio cepillo en la nuca. ¿Poderes? Rayo láser, así como viene. Yo me tengo que arreglar con esas 2 palabras.
un verbo, meteme algo. Toma, rayo láser, toma. Analizala sintácticamente si sos guapo. Toma. Oración unimembre. Rayo láser, qué sé yo. Rayo láser, dale. ¿Qué querés? Rayo láser. Pero el rayo láser, vos sabés que no hace nada. Es para avisarle a alguien que está fumando en un boliche. Es como, no, sí, yo lo pago. Está bien, pero no incluye batería. Toma. ¿Podrés? Vas a tener supervelocidad, amigo. Pero para todo. ¿Alguien más que se quedó con las ganas, como todas sus parejas? Controlar el clima. El peor X-Men posible, eso. Re triste. Tipo, hay una guerra nuclear y caes vos y haces como... parcialmente nublado. ¿Inmortal? ¿Vas a ser inmortal? Pero seguís envejeciendo. Imagínense cómo luce una persona de 100 años y ahora figúrense cómo luciría alguien de 14.812 años. Serías una pelusa vieja. ¡Mátenme de una vez que no aguanto más! No podemos, abuelo, pediste un deseo idiota, andá. Y los huevos de 20 kilómetros atrás. Gente, buenas gracias, muchas noches. Gracias, gente. Gracias a todos por venir y por la buena onda. Nos vemos la próxima. Gracias. Porque la liendre no es de soltar fácil. Deben ser de Escorpio. Deben ser de Cáncer. Deben ser de Géminis. Deben ser de Capricornio. Deben ser de Virgo. Deben ser de Tauro. Dije cualquier signo, no me crean, ¿no? De hecho, siempre digo uno diferente y todos dicen, tal cual, yo, pero tal cual, ¿eh? Mi ex, tal cual, tal cual. Siempre digo uno nuevo.